a muchas personas que están buscando ayuda y no quieren pasar ni por la química ni por los medicamentos. Y a partir de ahí, cuando empiezo a contactar y a conocer y a estudiar los aceites, me doy cuenta, por experiencia personal y a través de la experiencia de los pacientes, que ahí tenemos una herramienta potente y un concepto importante para mí como médico, una herramienta con una base científica, con unos conocimientos que van a justificar. Y esta es alguna de las razones por la cual tendrá sentido que expliquemos el por qué y cómo actúan los aceites. Los aceites van mucho más allá de esto huele muy bien. ¿Cree que los aceites esenciales, que creo que nos lo ha respondido ya antes, ¿no? Pero pueden cambiar el estado de ánimo de una persona? Totalmente. O sea, hay un fundamento científico, hay estudios, muchos estudios que demuestran que eso es así. Lo que es interesante es entender el mecanismo de acción, que es lo que queremos explicar el día del evento, pero es que los aceites pueden facilitar o provocar distintos estados emocionales. Te pueden dar energía, te pueden dar alegría, te pueden dar concentración, te pueden dar bienestar, te pueden ayudar a descansar y a dormir mejor. Es decir, si vamos a ir repasando todas las funciones cerebrales y emocionales, de alguna manera los aceites las pueden modular o las pueden potenciar. Estoy hablando de lo que serían respuestas a estados emocionales. Es cuando utilizamos los aceites para modificar esos estados, que es un poco una parte importante de mi trabajo. Pero evidentemente un aceite esencial puede servir para respirar mejor, para calmar la tos, para desintoxicar el hígado, para aliviar una alergia o una quemadura en la piel, etcétera, etcétera. En mi práctica médica y en la especialidad de psiquiatría, sí o sí, tengo que utilizar moléculas químicas. Yo trato con adicciones, trato con pacientes con patología bipolar, esquizofrenia, es decir, hay cuadros que realmente son complejos. Con lo cual, no por gusto, y lo digo así, porque tengo que reconocer que públicamente muchos medicamentos generan iatrogenia, y esto hay que explicarlo, pero en todo caso, yo utilizo, por ejemplo, contestando a la pregunta, mucho sustituyo benzodiazepinas, que procuro no darlas, porque dan problemas de adicción, de tolerancia, de problemas en la memoria, inestabilidad en la gente mayor, y eso lo cambio, ya ni entro a prescribir benzodiazepinas y utilizo distintas combinaciones de aceites que se pueden combinar, por ejemplo, con otras técnicas. Estamos hablando de mindfulness, estamos hablando de deporte, es decir, hay una cuestión importante. Por alguna razón, en nuestra cultura se nos ha dicho, tienes un problema, tómate una pastilla. Claro, ¿eso qué significa? Que el ser humano ha perdido la conexión con las leyes del universo, con la naturaleza, si quiere usted llamarle, con la fuerza creativa de la vida. Y desde hace 300 años, desde Kant y con la Ilustración, alguien pensó que el hombre y la tecnología podían ser superiores a la fuerza de la naturaleza o a las leyes del universo. Eso no es verdad. El hombre, mentalmente, emocionalmente y me atrevo a decir que espiritualmente, va muy perdido. ¿Por qué? Porque ha perdido los orígenes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que los aceites nos aportan y nos pueden aportar, en la medida que tengamos un conocimiento, una alternativa real a la utilización de medicamentos. Ahí sí que quisiera comentarle que, en mi opinión, hay un trabajo divulgativo o pedagógico que tenemos que hacer los profesionales, sea un médico, un psicólogo, una enfermera, tan es decir, ¿no? Pero usted sabe mejor que yo. Terapeuta también, porque hay muchos Perdona.
Y terapeutas, correcto. Entonces, usted sabe mejor que yo que cuando alguien en un país como por ejemplo España, en que estamos... Que tienen que ser los médicos. Ahí le doy a usted toda la razón, doctor. Médicos, enfermeras, farmacéuticos, porque si no, poco escuchan. Es un tema cultural, es un tema absolutamente cultural. Es decir, yo trabajo con personas que conocen de aceites mucho más que yo y trabajamos en equipo y colaboramos porque es necesaria esa colaboración. Pero sí que es cierto que la capacidad de prescripción o de recomendación que tiene un médico por su rol social es la que es. No es una cosa que me haga muy excesivamente feliz. A mí lo que me interesa es tener herramientas, como son los aceites, que tienen una base científica, importantísimo para mí, porque yo no vendo humo ni le cuento milongas a mis pacientes. Yo necesito herramientas que resuelvan problemas concretos. Y le diré más, cada vez más, y desde hace algunos años, muchos pacientes acuden a mí porque saben que intento no recetar, intento retirar medicamentos y que intento trabajar con otras alternativas, empezando por el deporte, siguiendo por el mindfulness y cada vez más trabajando, en este caso, con aceites esenciales. Yo lo considero como medicina integrativa, porque al final, sea en San Juan de Dios, que los conozco, que trabaja muy bien, o sea, mi trabajo personal, yo lo que estoy haciendo, estoy valorando una única persona, integro sus distintas dimensiones, emocional, física, espiritual, y utilizo, integro distintas técnicas que puedan ser complementarias, pero que están en un plan terapéutico y en un conjunto. Entonces, en ningún caso usted lo considera alternativo, porque no es No. o medicina tradicional o medicina china o japonesa o aceites esenciales o no, sino que usted lo considera más o complementario o medicina integrativa. ¿Esto es correcto? Totalmente, totalmente.